Bienvenidos a Dios Cambia Vidas. En el día de hoy tendremos a nuestro primer invitado aquí presente, que es el pastor Jorge Oliveiro. Preséntese, pastor, un poquito. Gracias. Primero, me encantaría presentarme no como un pastor. ¿Okay? Me gustaría presentarme como un obrero de Dios, porque esos somos, obreros de Dios. Mi nombre es Jorge Oliveros. Nací en Venezuela, a pesar de que tengo ya bastante tiempo fuera del país, y le he trabajado a Dios por muchos años. Y un poquito aquí queremos narrar la historia de lo que Dios ha hecho conmigo. Así es, pastor. Quería comenzar preguntándole, ¿quién era usted antes de conocer a Dios? ¿Cómo era? Cómo Dios me llamó antes de ser su hijo. Mario, eso es largo, es mucho para hablar, pero algo que lo puede resumir. Yo era una persona, un muchachito en un barrio, feliz hasta cierto punto, con mis carencias en un barrio en Venezuela, en una ciudad llamada El Tocuyo. Y allí trascendió mi infancia con algo que me marcaba todos los días de la vida. Yo quería conocer a mi papá y eso todos los días me molestaba. No conocía a mi papá. Fui dejado por él desde pequeño. Y eso todos los días, cuando veía a las personas que tenían su papá y yo no tenía el mío, yo decía todos los días, yo quiero conocer al mío. Así que así me levanté, con esa carencia, pero con una mamá muy amorosa que guerreaba por mí, por mis hermanos, en el pueblo del Tocuyo. Mi mamá le trabajó a una marca muy conocida aquí en el Ecuador, la fábrica allá en el Tocuyo de Lara, en Venezuela, y allí nos levantamos. Con tantas carencias, pero con mucho amor dentro de una casa muy humilde. ¿Cómo se podía describir usted en ese momento? Porque en ese momento todavía no conocía nada de Dios. Nada de Dios. ¿Y cómo era usted como persona en ese momento? Era una persona hasta cierto punto con mucho resentimiento. Resentimiento social, resentimiento por las carencias y por el problema de no conocer a un papá. Tuve montones de rabias metidas dentro de mí. Entonces me puedo describir como una persona muy lleno de rabias, pero también con muchos cariños, porque una mamá que me pudo levantar con tantas carencias, pero dándome mucho amor, una abuelita, unos hermanos, tenía mis bendiciones, también tenía mis carencias. Pude crecer y ser captado por personas que me fueron poco a poco metiendo una doctrina que hoy se puede llamar, los políticos le llaman marxismo-leninismo. Las personas estas me alcanzaron y por allí me levanté. Me levanté en una juventud haciéndome rebelde, duro, y esto de que no tenía papá pues se complementó para que me hiciera hasta cierto punto un poco antisocial. Okay. Así que esa fue mi infancia. Y en la escuela pues una característica importante o que resalta de mi escuela, me convertí como el que cuidaba en el recreo a muchos muchachos si las mamás me pagaban con algo de comida. Y así pues hice mi pandillita dentro de la escuela, y cuando ya me fui a graduar el último día en 6º grado, recuerdo al director de la escuela diciéndome, lo que queremos es que te vayas de aquí, no que sigas aquí, así que te graduamos con un diploma, pero está vacío el diploma. Cuando yo lo abrí, dije, no puede ser.
un diploma vacío. El director me dijo, ¿qué querías que te diera? Si lo que queremos más bien es que te vayas de aquí. Entonces pues era duro para mí, pero también fui muy duro yo con la escuela y con los profesores de la escuela. ¿Cuántos años tenía usted cuando escuchó la primera vez que alguien le habló de Jesús? Cuando conocí muchas personas que me hablaron de Cristo Jesús. Tenía tal vez como unos 12 años cuando me empezaron a hablar así bastante de Cristo. Y tengo muchas personas en especiales que mencionar, que me hablaron de Cristo. Dios a mí me amó desde que yo nací. Así lo creo hoy. Y me guardó para que yo pudiera conocerlo. Tal vez te podía mencionar como personas que me hablaron de Cristo. Eka, una gran mujer que me habló de Dios. Braulia, una gran mujer que también me habló de Dios. Un cura, un sacerdote católico que lo aprecio y lo amo porque me habló mucho tiempo de Jesucristo. Teodoro Calle, un español. Y anécdotas de cómo ellos me hablaron de Dios también las recuerdo vívidas en mi mente. Así que voy a mencionar algunas. Me gustaría resaltar aquí para que quede como recuerdo de cuando Dios me llamó a su evangelio. El padre Calle, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, me dijo, te voy a ayudar a que salgas de aquí porque ya has estado preso y me ayudó a que saliera de una cárcel. Ayudó a mi mamá para que usó influencias de él para que me soltaran donde me tenían preso. Y me dijo, si te vas a un sitio lejos del Tocuyo y pasa un tiempo sin que te estén buscando, pues eso va a ayudarte. Y me consiguió un sitio en la frontera con Brasil, en donde estaba alguien que era muy cercano al padre Calle, un señor llamado Pedro y su esposa. Allí me estuve escondido con ellos en la frontera un tiempo. Fue un tiempo maravilloso con ellos en la selva. Fue para esconderme, pero bellísimo el tiempo. Así que agradezco a Dios por Teodoro Calle. Agradezco a Dios por esta mujer Eka, que hay muchas anécdotas con Eka, pero quiero resaltar una. Ella, en una toma del Liceo Eduardo Blanco en el Tocuyo, donde estábamos liderando el centro de estudiantes, ella me envía un regalo para que pudiera yo conocer de Jesucristo. Y el regalo fue un par de zapatos Tom Sailor. Los recuerdo, la marca de los zapatos. Cuando fui a meter el pie en el zapato, estaba una carta dentro y yo saco la carta porque me molestó. Y entonces la carta decía, Olivero, Cristo te ama. Entonces esta mujer fue una mujer muy especial, siempre persiguiéndome para hablar de Cristo Jesús. Una anécdota sobre una maestra llamada Braulia, que también fue una persona que me persiguió mucho con el evangelio. Braulia sabía que yo estaba gustando de una muchacha que vivía en su casa. Y como yo la cortejaba, ella entonces le dijo a Eka, hicieron un negocio entre las dos, que yo podía visitar a la muchacha en la casa donde estaba hospedada la muchacha, si yo le daba 5 minutos para que le hablara de Cristo, por permitirme hablar con la muchacha. Yo llegué al acuerdo con ella, bueno, háblame de 5 minutos y me dejas quieto con la muchacha. Y 5 minutos me hablaban de Cristo para que yo pudiera tener acceso a la muchacha. Así que pues esto era el negocio, hasta que un día me cansé y dije, no, estos evangélicos me van a seguir para convencerme. Antes de conocer al Señor, Dios me persiguió
con muchas personas predicándome a Cristo Jesús. Amén. Según lo que usted me cuenta, y ahorita justo lo que acaba de decir, fueron varias veces que le tuvieron que predicar del Evangelio. Muchas veces. Quiero que me cuente cuál fue la última vez donde verdaderamente tuvo un encuentro con Jesús y siente que ahí lo aceptó usted. Bueno, ese me está haciendo suspirar porque fue un momento difícil cuando ya había estado varias veces con dificultades con el gobierno por estar tratando de hacer una zona de varias ciudades del estado Lara con una coordinación estudiantil, con un movimiento político que se llamaba CLP, que era un movimiento político que pertenecía a Bandera Roja, un partido político que en aquel tiempo no era legal en Venezuela. Entonces, allí tratando de hacer esa coordinación estudiantil, me fui a las montañas con este grupo de Bandera Roja para no seguir que me estuvieran metiendo preso a cada rato. Y me fui con ellos al monte y allá en el monte pues ellos tenían un grupo guerrillero armado. Y esto es primera vez que lo confieso públicamente. Yo fui con ellos al monte y ahí recibí con ellos entrenamiento de todo lo que se hace en el monte, pues en las montañas. Y allí me quedé con ellos un tiempo. No sabía qué quería, pues simplemente lo que quería era ocultarme para que no me siguieran metiendo preso. Y pues como estaba con la idea de que nosotros éramos un movimiento marxista que queríamos tomar el poder político, yo siendo un muchacho fui captado por esa gente y caí pues en las redes de esta organización política. Allá en la montaña yo no era un guerrillero como tal, porque yo no tenía ese ¿cómo se dice? Dureza, esa personalidad. De hecho, era una persona todo lo contrario, muy enfermo, me enfermaba hasta con las picadas de los zancudos y era un guerrillero, andaba todo el tiempo enfermo. Entonces ellos tenían que estarme protegiendo y recuerdo que me pusieron solamente a educar campesinos, enseñarles a leer, porque yo era muy mal guerrillero. Así que en la guerrilla lo que hice fue más que todo alfabetizar personas. Casi nunca participé de violencias y estas cosas. O casi nunca, no es lo correcto decirlo, nunca participé de acciones militares como tal. A pesar de que sí cargaba mi arma y eso, yo prácticamente me dediqué fue a la alfabetización de personas. Hasta que un día que el grupo completo se quedó sin comida, mucho tiempo sin comer, y un día los compañeros traen un pocotón de monos que cazaron para comer porque no había nada que comer. Y yo escogí un pedazo de un monito pequeño junto con 2 compañeros más y nos comimos ese pedazo del mono. Y al rato los compañeros míos empezaron a regresar esa comida y yo hasta me sentí como mejor que ellos. Y yo dije, bueno, yo soy un mejor guerrillero que ustedes porque ustedes están vomitando toda la comida. Y yo no, pues entonces yo tengo más. El enfermo, el que no sirve para nada, pero mira, tiene mejor estómago para digerir. Y digerí toda esa comida. Y el siguiente día, ellos estaban completamente sanos y yo estaba con una fiebre altísima. Y ya por la noche del siguiente día ya no podía ni sostenerme en pie. Y ellos tuvieron que meterme, esos 2 que estaban muy cercanos míos, me metieron en una hamaca y como estaba demasiado mal, con una alta fiebre, yo no supe más nada de mí. Así que me quedé completamente ido, no tenía conciencia
Y cuando desperté, recuerdo que me fui a parar y no podía pararme. Y me di cuenta que me tenían la vía puesta y allí estaba tomando líquido por la vena y estaba vivo, pero me doy cuenta que también tengo las manos amarradas a la hamaca porque debe ser que trataba de salirme y como ellos no querían que me parara porque estaba muy mal, en muy malas condiciones físicas. También me di cuenta cuando me desperté que no tenía nada de carne. Estaba completamente deshidratado. Así que viéndome deshidratado es que entro en conciencia de que tengo mucho tiempo allí metido en esa hamaca. Y es cuando me digo a mí mismo, o sea, mirando mi cuerpo como está completamente sin carne, sino puro huesito, es que me digo, me estoy muriendo. Y en ese momento que me doy cuenta que me estoy muriendo, yo traté como de dormirme otra vez. Pero ese miedo de que la muerte está contigo no me deja dormir. Lo que hice fue entrar como en un pánico. Y recuerdo, Mario, que vino a mi mente la cara de Eka, del pastor, del sacerdote Teodoro Calle, o de la maestra Braulia, hablándome de Jesús. Y los versículos que ellos usaban para predicarme, esos vinieron a mi mente. Ahora Dios hace un proceso interesantísimo. Dios completa esa predicación de esas personas junto con esta cosa que es extraordinaria de Dios. Hoy la puedo pegar y ver a Dios amándome y buscándome. Dios agarra a uno de esos hombres que me cuidaba y hoy ya no recuerdo exactamente, ya hace tantos años no recuerdo exactamente el nombre el apodo que usábamos, porque nadie se decía el nombre ahí en la guerrilla, ni siquiera la cédula de identidad porque te la quitaban. Y el amigo, no recuerdo el apodo que le teníamos, me dice mi apodo, me dice Sebastián, que era mi apodo, y me dice, te estás muriendo. Y tú y yo hicimos un pacto que si tú te ibas a morir, lo tuyo era mío, y si yo me iba a morir, lo mío era tuyo. Así que yo vengo a buscar la parte que me corresponde. La parte que me corresponde, pues. Entonces él viene a buscar un bolso que yo tenía de cuero que yo había comprado en Pamplona, en Colombia. Y era un bolso muy cómodo para cargar. Y él venía a buscar el bolso. Y también a mí me han asignado una pistolita muy bonita. Y él estaba enamorado de esa pistolita, pues, y él quería esa pistolita y el bolso. Y entonces él me dice, pero como tú no te has muerto, entonces vamos a hacer un cambio, me dice. Esto no es porque vamos a hacer un cambio. Yo te doy un radiecito que siempre te prestaba, que tú querías oír música, porque yo siempre le decía, préstame el radiecito para oír música. Entonces eso es lo que a ti más te gustaba, pues a mí lo que más me gusta tuyo es tu morral y tu pistola. Entonces yo lo veía agarrándome el morral y la pistolita, como que si se murió, pues. Y agarró las cosas y dice, pero esto no es un robo, me dice así. Entonces, porque aquí está mi radio para que cambiemos esto por esto. Y entonces veo que me agarra la cabeza y me quitó. Yo tenía la media panty metida en el pelo, porque yo tenía el pelo muy largo. Mira, en esa época tenía bastante pelo.
y tenía mis bucles larguísimos y para que no se me llenara de tanto sucio, porque en el monte se pone grasoso, se pone como los ractas de hoy que andan con sus pelos llenos de grasa. Para que eso no ocurriera, yo me metí una media panty que usan las damas larga, y él agarró la media esa y me la sacó y me amarró el radiotransistor de pilitas de esos de dos baterías y me lo puso y lo colocó en una radio, y era una radio de Barquisimeto que se llama Radio Juventud. Es una radio muy conocida en el estado Lara, y Radio Juventud, recuerdo bien claro el programa de Radio Juventud en ese momento, decía Radio Juventud 840, era el dial de la radio, y decía el locutor, el nombre se me grabó, el nombre del locutor, también lo recuerdo, Felo Partidas, y tenía su música allí, el programa, y Dios sacó del dial del 840 a Radio Juventud y entró un dial al ladito de Radio Juventud, como está en el dial 840, entró el dial del 800, que era Radio Transmundial, una radio cristiana que está ubicada en Bonaire, en las Antillas Holandesas. Y la predicación del pastor, un teólogo español, que me predica a Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante. Y el hombre empieza a narrar versículo por versículo, y en ese pasaje está narrada mi vida completamente. Entonces eso es lo que más resalta, cómo Dios me llama. Usa esas mujeres, usa este sacerdote y algunos otros amigos que me hablaban de Cristo Jesús. Recuerdo a Jorge Luis, que también me predicó mucho de Jesucristo. Chicho, un muchacho de allá del Tocuyo también. Pero lo que más usó Dios es la predicación de este pastor. Ese versículo dice: tus pies corren ágiles a derramar sangre, veneno de culebras hay en tu boca. Dice, no tienes camino de paz. Todo eso me describía a mí. Pero cuando el pastor dice que Dios tiene tanto amor por mí, entonces yo dije, wow, ¿quién le dijo a este pastor que yo estaba? ¿Quién lo llamó? ¿Quién te está llamando? Dios, con la palabra de este pastor. Así que, Junior, ¿cómo Dios llama? Hay veces te llama por montones de personas, pero otras veces te llama por una predicación, otras veces te llama por la lectura de la palabra. Así que, ¿cómo Dios me llamó? Con una radio. Amén. Radio Transmundial. Gloria a Dios. Con un ministerio hermoso. Esta radio todavía existe y este ministerio todavía existe. Amén. Así que yo voy a tomar un pequeño sorbo de café. Claro que sí. Para que sigamos hablando de que Dios tiene para cada persona un llamado. Y algunos responden y otros no responden. Yo no respondí al principio. Y después de que aceptara a Jesús ahí en ese momento que escuchó la prédica, ¿qué cambios hubo en su vida? De ahí en adelante, ¿cómo fue todo el proceso después de...? Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, cuando viene esta predicación, Dios me llama es porque el pastor fue muy sabio para llamar. El pastor dice, si tú no crees que Dios existe, y ese era yo no creía en la existencia de Dios, a pesar de que me predicaron montones de personas. Yo nunca fui religioso, ni quería saber nada de los evangélicos, ni de los católicos, ni de ninguno. Para mí Dios no existía. Este hombre dice, dile a Dios esta oración. Si no crees que Dios existe, dile a Dios esta oración. Y yo recuerdo que cuando él dijo eso,
lo vi como una contradicción, porque ¿cómo le voy a decir yo a Dios algo si yo no creo Que Dios existe. que Dios existe? Pero este hombre fue muy sabio diciendo esto. Si Dios existe, que te responda. Y si Dios no existe, oraste Al aire. al aire, al viento. ¿Cuál es el problema? No perdiste el tiempo, pues. Claro. Y yo dije, es muy sabio, lo que él está diciendo es sabio. Y yo hice eso que él me dijo. Yo le dije, Dios, si tú existes, háblame. Si no existe, bueno, no perdí el tiempo, pues simplemente hablé yo Claro. al aire. Pero cuando yo terminé de hablarle a Dios lo que el pastor me dijo que le dijera, Dios me respondió. ¿Cómo me respondió? Sanándome. Yo recuperé la salud a tal punto, Junior, que sentí como un corrientazo que me entró a mí por los pies y me salió por la cabeza. ¿Qué sentí en mi cuerpo físico? Corriente, como todo mi cuerpo se erizó y sentí que me pasó algo así. ¡Pah! Y salió por aquí. Eso fue lo que yo sentí. Inmediatamente tuve fuerza para pararme. Me paré. Cuando me paro de esa hamaca, me doy cuenta que la hamaca se me viene encima, pues, y es que estoy amarrado con las manos de la hamaca La hamaca. para que pudiera el líquido que me estaban metiendo entrar, porque si no me lo arranco dormido ahí peleando con todas estas cosas. Y me desamarré, me saqué el suero y ahí entonces pude pararme y decir, oye, Dios existe, estoy sano, con las mismas fuerzas de hoy o tal vez mucho más. Y me puse de rodillas porque no podía sostener la presencia de Dios. ¿Qué sentí? Sentí que yo era nada, que toda mi vida había sido perdida por no haber creído en Dios. Entonces, Junior, lo que hice fue de rodillas decirle, yo no sé qué decirte. Lo que yo puedo sentir ahora es un sentimiento de que me perdones por haber sido incrédulo toda mi vida. Y decía a Dios también, perdóname, perdóname. ¿Cuántas veces se lo pude decir? Junior, yo pasé horas allí diciéndole solamente esa palabra al Señor de rodillas. Llorar, llorar, llorar. Hasta que sentí que ya no podía más. Ya me sentí en paz. Yo creo que en ese momento Dios vino a mi vida. Amén. Yo creo que en ese momento el Espíritu Santo de Dios me habitó, me tomó para sí y yo pude en ese momento llegar a ser una nueva persona. Ese fue mi momento de encuentro con Dios. Amén. Cada persona cree como Dios le llame. Unos con mucho más violencia que yo, otros con menos violencia, pero lo que sí sentí es que de verdad Dios me salvó. ¿Qué pasó? Porque es difícil en una montaña ser ahora creyente y en medio de personas que no creen, más difícil todavía. A las 6 de la mañana, eso fue en la noche, como tal vez, no sé, yo no recuerdo exactamente la hora, pero tal vez eran las 8 de la noche. A las 6 de la mañana, yo estaba con unas ganas locas de ir hasta la cocina donde se cocinaba para decirles a ellos lo que me pasó. Exactamente así hice. Cuando me asomo donde están todos allí tomando cafecito y comiéndose una arepa con mantequilla, eso era muy sabroso en la mañana comerse una arepa con mantequilla en ese monte con tanta hambre. Y llego yo y les digo, aquí estoy yo.
Todo el mundo abrió los ojos. Sebastián se va a morir, dijo uno, porque mi abuelita se sanó y se murió. Entonces me brincaron encima los dos que siempre me cuidaban y me llevaron en peso y me metieron otra vez en la hamaca. Y yo gritándole, no, yo estoy sano, ya, déjame quieto, que yo estoy sano. Esa gente no hizo caso, me volvieron a meter en la hamaca. Entonces el amigo mío me trae otra vez el radiecito que yo lo había dejado en la hamaca y me dice, es mejor escucha música. Y yo buscando dónde estaba la radio que me predicó, ya no estaba la radio, porque esa radio predicaba en español nada más un tiempo y lo demás todo se iba para inglés. Y se perdía la onda, porque en español predicaban y parece que cambiaban para América Latina, ponían la cantidad de bateaje a la antena. Entonces, pero ahí me llevaron comida y ahí me tuvieron otra vez y me cuidaron hasta que llegó la noche. Y en la noche volvió otra vez Radio Transmundial. Y él vuelve otra vez al pastor a predicar. Yo grabo de memoria todo lo que predica el hombre y a las 6 de la mañana, ¿quién estaba en la cocina? Usted. Yo con otro mensaje. Y el mensaje que yo me predicaba por la radio se lo estaba dando yo a esta gente otra vez. Amén. Y así los tuve por más de un mes, predicándole todos los días, hasta que la gente decidió, no podemos tener un evangélico aquí con nosotros no somos evangélicos. ¿Quién le dice a este hombre que Dios no existe? Me trajeron a un pastor, guerrillero también, que yo no sé cómo es que este hombre era pastor, pero me lo trajeron para que me dijera y me convenciera de que Dios no existía. Hay algo significativo en el mensaje de este hombre que me trajo. Era un morenito él, no recuerdo su nombre ahorita, era un morenito con un lunar aquí, y él decía que él era pastor de una iglesia. Y él me dijo, con el Nuevo Testamento que me trajo de los Gedeones, azulito, de los pequeñitos, y él me dijo, ¿tú sabes para qué yo utilizo esto? Y por eso tiene muchas páginas rotas, porque yo lo uso. Cada vez que voy a ir al monte, arranco una página y ya sabes para qué. No quiero decirlo aquí en público. Para eso usaba la Biblia. Y yo le decía, pero si tú eres pastor, ¿por qué tú? Me dice, Dios no existe. Y entonces yo le digo, bueno, no hablemos más de eso. Le digo, ¿y qué vas a hacer con esa Biblia? Me dice, ya sabes para qué la uso. Yo le digo, bueno, dámela a mí, que yo la uso, pues. Ah, sí, la necesitas para limpiarte, ok, toma. Y me dio la Biblia. Le faltaban muchas páginas, pero las páginas que tenía fueron para mí dulzura, hermano. Me las comí entera, especialmente el libro romano que estaba enterito. Todo ese era el pasaje que yo necesitaba, por el pastor que me predicó Domingo Fernández, se llama el teólogo español que me predicó por la radio. Y Romano fue el que más me ayudó. Así que yo me leía, tenía días y días para estudiar el Nuevo Testamento. Y eso lo leí montones de veces. Hoy cada vez que alguien está predicando sobre el Nuevo Testamento, pues me es muy fácil recordar todos esos versículos. De tantas veces que los leí. De allí me sacó Dios. El comandante de ese pelotón, Faustino se llamaba, un día llegó y me dijo, esta gente está muy bravo porque no pueden tener un evangélico en medio de ellos. Así que yo también yo tampoco creo en Dios, me dijo. Pero yo te aprecio, me dijo. Y yo no quiero que te vayan a matar aquí, me dijo. Podemos sacarte de aquí. Entonces, yo quiero ayudarte. Yo le dije, bueno, ayúdame. Sácame de aquí. Yo ahora con mi fe, yo quiero vivir mi fe, le digo. No quiero ya vivir sin mi fe. Yo quiero vivir mi fe y quiero también dedicarme a servirle a mi Dios que me sanó, le dije. Amén. Así que ese hombre un día, no sé,
de la noche a la mañana, una mujer que era enfermera, María se llamaba, vino y me bañó bien bañado y me perfumó, me puso ropa nueva y me dijo, aquí está tu cédula de identidad. Me la metió en el bolsillo y me dijo, también ahí en el bolsillo te estoy metiendo un billete de 500. En esa época 500 bolívares en Venezuela era mucha plata. Era para que yo pudiera pagar autobús donde ellos me iban a dejar. Me dejaron en un pueblito con vendado, porque yo entré vendado a la montaña el día que llegué y así también salí vendado, y en un carro me sacaron, en la parte de atrás yo iba vendado, yo no supe quién iba manejando ni nada, simplemente ese carro me dejó en un pueblito y me dijeron que me bajara, que no me quitara la venda sino cuando ya sintiera que el carro se fue. Y me senté en un banquito de esos de piedra, de granito, que en Venezuela en esa época existía mucho en las paradas de buses. Y cuando ya sentí que el carro se fue, me quitó la venda, ya no había nadie. Estoy solito ahí sentado en ese banco. Me meto las manos en el bolsillo y veo el billete, un billete de 500. Ahí me doy cuenta que era un billete de 500. Y mi cédula de identidad. Y dije, wow, listo. ¿Dónde estoy? No sé. Un señor va pasando cerca y le digo, señor, ¿cómo se llama esta ciudad? Me dice, El Tigre, me dice. Y entonces ahí supe dónde estaba. Y había estado en las montañas de Cantaura, en un batallón de bandera roja. Esto es primera vez que lo estoy diciendo públicamente. Y bueno, desde allí un autobús, oí que el autobús decía Caracas, Caracas, y yo levanté mi mano, el autobús se paró, yo me monté y me fui. Y en Caracas llamé a una familia mía, una tía mía, hermana de mi mamá, para que me buscara. Ella me buscó, fui a su casa y ella me ayudó a llegar otra vez a mi pueblo, al Tocuyo. Y cuando llegué a mi pueblo yo dije, ¿qué quiero hacer yo en mi pueblo? Sino servir al Señor. Amén. Así que desde ahí pues decidí servir al Señor Jesucristo. Y te podrás imaginar a quién voy a buscar para servir al Señor Jesucristo. A quienes le predicaron. A quienes me predicaron por primera vez. Y en este caso pues busqué al cura Calle para que me ayude, yo quiero servir al Señor. Y el padre Calle me dijo, Jorge, tienes que ir a la iglesia evangélica. Me llevó a la iglesia Jesús Admirable en el Tocuyo. La iglesia tenía un seminario detrás y ahí empecé a estudiar para servir al Señor. Hay muchas cosas que mencionar. Claro. ¿Cómo Dios lo utilizó a usted de ahí en adelante para servirlo a Él? Ok. Inicialmente, yo recuerdo el primer pastor que estaba en la iglesia se llama Jacobo Ramos hoy, todavía está vivo. Y Jacobo Ramos estaba en un proceso de dejar ya la iglesia, ya su pastorado había culminado prácticamente. Y recuerdo que cuando yo llegué un día miércoles y él estaba dando un estudio bíblico. Yo oigo el estudio bíblico, me encantó el estudio bíblico y oigo que al final del estudio bíblico él dice, el sábado los que se van a bautizar, ya todo está organizado, pues entonces en la represa del Tocuyo, en la represa Dos Cerritos. Y entonces todos a tal hora. Y te podrás imaginar que el primero que estaba allá era yo. Y yo recuerdo que le digo yo a los que se están bautizando que ¿cómo hacen para bautizarse? Pues simplemente pues el pastor nos bautiza. Y entonces yo digo, yo también me voy a meter aquí. Pero ellos se ponían como un vestido para bautizarse. Y entonces yo agarré uno de los que estaba puesto ya, los que se habían bautizado. De eso me puse yo uno. Yo me meto en la fila para que me bauticen. El pastor Jacobo me dice, cuando llega y me toca a mí el turno, dice, ¿cómo te llamas tú?
Yo me llamo Jorge Olivero. Entonces, pero tú ya creíste. Sí, pero y él quedó frío porque yo no había hecho los estudios que normalmente en la iglesia evangélica se hace para recibir el bautismo. Y entonces pues yo simplemente le digo, pastor, bautíceme. Entonces el hombre me dice, Jorge Olivero, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me empujó. Cuando me paré ya estaba bautizado. Así que eso fue insofacto, llegando y bautizándome. Y yo le digo, ahora yo quiero estudiar en el Instituto Bíblico, pues. Y él me dice, para el Instituto Bíblico vas, no hay problema. Pero las clases empezaban prontito. Y él me dice, no te preocupes que te ayudamos para que vayas a estudiar el Instituto Bíblico. Cuando llego al Instituto Bíblico, el director del instituto no me quería dejar entrar. Y yo le digo, pero yo soy miembro de la iglesia aquí. Si yo también soy miembro de la iglesia, me dice el director. Y yo le digo, sí, pero tú no fuiste el domingo al culto, por eso tú no sabes que yo también soy miembro de la iglesia. Y era que yo estaba recién llegado. Y es verdad, él no fue, pero yo creía que ya yo era parte de la iglesia sin haber recibido membresía ni nada. Para mí eso era simplemente, ya creí, ya fui bautizado y ya soy miembro de la iglesia. En mi mente no había religiosidad de un proceso de formación teológica, nada de esas cosas. Para mí, creí, ya soy de Cristo Jesús. Ya yo tenía mucho tiempo predicando a los guerrilleros. Todo lo que Jesucristo me daba por su palabra, yo predicaba. Y para mí, hasta el día de hoy ha sido así. La palabra y el Espíritu Santo de Dios te lleva y la compartes. Tú eres ya el siervo de Dios. ¿Ven? Y cuando no sabía que el Instituto Bíblico necesitaba, que yo tenía que tener una inscripción, que yo tenía que la iglesia enviarme, que la iglesia tenía que costearme, ni sabía yo que había que pagar para estudiar. Entonces yo estoy ahí luchando con el que me va a dejar entrar y no me deja entrar. Y tuve la bendición que sale un gringo que ya está con el Señor Jesucristo, el gringo Ken Friese, y este hombre llega y dice, este hombre necesita quien pague por él, yo voy a pagar por él, el Instituto Bíblico. Y al rato sale el pastor Jacobo y le dice al director, le dice, déjalo entrar, que él va a estudiar para el Instituto Bíblico. La iglesia lo va a respaldar. Yo que no sabía nada de esas cosas, por fin me dejaron entrar. Y ese día me inscribí en el Instituto Bíblico, pero también fue un milagro de Dios. Amén. Como lo hice, porque yo ni plata tenía para pagarlo. Así que Dios se encargó de todo. De ahí, una vez termina el Instituto Bíblico, ¿qué sucede? ¿Cómo Dios lo utiliza? Sé que dentro de lo que pudimos hablar fuera de cámara fue en diferentes áreas, pero ¿cuál fue la que más lo marcó a usted? Ya, la que más me marcó fue dentro de esa iglesia. Yo empecé a hacer un liderazgo dentro con los jóvenes, así como tú haces el trabajo con los jóvenes de la iglesia. Yo empecé a asistir, y como estudiaba en el Instituto Bíblico, el pastor me dijo que fuera para que ayudara a los jóvenes. Y allí fui agarrando el liderazgo hasta que me nombraron como el principal de los jóvenes. Luego el pastor, yo me hice como la mano derecha del pastor, y Dios me fue dando mucha empatía con la iglesia, con los hermanos. Y recuerdo que un día el pastor deja el pastorado y no había quien lo sustituyera. ¿A quién crees tú entonces que le llamaron para que se encargara mientras venía el nuevo pastor? Amén. Al estudiante. Así que yo me tuve que encargar de la iglesia. Y junto con el grupo directivo de la iglesia hicimos un trabajo precioso. Precioso. Y yo recuerdo que la primera cosa que yo le dije a Dios, Señor, yo no soy un servidor tuyo con experiencia, yo no sé nada de pastoreo, pero estoy estudiando para servirte. Así. Pero veo que la iglesia está pegada aquí y necesita salir a la calle a predicar la palabra. ¿Por qué tú no me regalas más personas?
y hice un plan de que Dios nos permitiera poner iglesias en los barrios. Y las casas de los hermanos eran las mejores. Así que organicé a las familias y hicimos 23 casas para predicar la palabra. Wow. En diferentes barrios. Qué bendición. Y los hermanos respondieron. Así que hoy a mi mente están viniendo las mentes de muchos que ya están con el Señor, porque estoy hablando hace montones de años atrás. Y personas que dijeron, sí, vamos a hacer nuestra casa una iglesia para el Señor. Amén. Y se formaron esas personas y esas personas respondieron y en sus casas se convirtieron en iglesia. Así que esas personas venían al culto principal de la iglesia con muchas ovejas que Dios les había regalado. Amén. Y la iglesia creció y la iglesia llamó a un nuevo pastor. Y ya yo dejé de ser pastor porque vino un nuevo pastorado. Gloria a Dios. Lo utilizó. Entonces entró un muchacho también graduado del Instituto Bíblico llamado Henry. Y con él fuimos grandes amigos. Pero un tiempo después, pues Dios me llamó a trabajarle en otra parte. Y me fui afuera del país a fundar con otro hermano una iglesia, pero a la misma vez a trabajar porque estábamos necesitados de trabajo secular. Y allí Dios fue también en ese otro país, en las Antillas Holandesas, en la misma isla Donde el pastor. donde estaba la radio transmundial que Dios usó para llamarme a mí. Así que en esa misma isla Dios nos permitió empezar a trabajar. Una anécdota que quiero resaltar: en la iglesia donde estábamos asistiendo, yo quería predicar la palabra, pero no podía porque allí costaba mucho salir a predicar y la gente te abriera la puerta por la cultura esa europea del agnosticismo que casi nadie cree. Y le decía yo al pastor, vamos a predicar la palabra por la calle, por las casas. No, Fordy, aquí no se puede hacer como en Venezuela. Aquí tienes que llamar por teléfono, pedir permiso primero. Si no, te meten preso. Y yo todos los días trabajando la albañilería con la empresa donde estaba trabajando, y decía al Señor, yo no puedo ser aquí albañil toda la vida y yo vine fue a predicar la palabra. ¿Y qué voy a hacer si no me dejan predicar la palabra? Y asistíamos al culto normal, cantábamos y cada quien para su casa, pero yo estaba con la comezón de que... Quería predicar la palabra. Yo quiero predicar, pues yo no vine aquí a puro adorar y darle a las palmas, calentar la banca, en Venezuela se llama calientabanca. Eso no vine a hacer. Así que un día le dije a Dios, Dios, ya yo me cansé. Agarro mi bicicleta, mi Biblia, y yo voy a predicar. Y en la primera casa donde tú me permitas predicar, ahí me voy a meter. Y rodé como unas 8 cuadras. Veo que está una casa humeando y era que se había incendiado. Y aquí es donde iba a predicar. Y si esta gente tiene esa casa incendiada ahí, pues más necesitan de Dios. Cuando entro a la casa, ya no había nadie porque los bomberos se los habían llevado a todos. Pero la casa estaba ahí. Y yo dije, wow, esta gente se quedó sin casa. Si no puedo predicar, puedo orar. Y había una piedra grande y me pongo en esa piedra a orar por esa familia. Yo no los conocía. Y estoy exhorto orando. Yo tenía más de media hora orando. Cuando un hombre viene y me dice, ¿qué hace usted ahí? Ya voy a llamar a la policía. Cuando yo vamos a meter preso por estar orando. Y entonces le digo, Señor, yo estoy orando por esta familia. No me vaya a meter preso. Y dice, pero ¿usted conoce esa familia? No. Entonces, ¿por qué va a estar orando por una familia que usted no conoce? Yo le dije, porque yo soy un pastor, pues yo necesito orar por esa familia que tiene necesidad de Dios. Y entonces el hombre llega y me dice, si usted tiene tantas ganas de orar por la gente y por predicar, entonces aquí tiene mi tarjeta. Venga el jueves y predica a mi familia. Porque ahí usted no está predicando a nadie. Dios mío.
El día jueves, Junior, yo estaba en la casa, recuerdo bien claro la cara del hombre. Nerio Marchena se llamaba, en la isla de Bonaire. Recuerdo que me llevo a mi amigo del alma, Fran Reynoso, para que me toque la guitarra mientras yo predico la palabra en esa casa. Cuando llegamos los dos, medio asustadito porque ahí nadie le abría la puerta a nadie para predicar la palabra. Pero cuando llegamos a esa casa estaba toda la familia de ese hombre esperándonos para oír la palabra. Predicamos la palabra y se convirtieron al Señor muchos de los hijos y las esposas de este señor, Nerio Marchena. Como 12 personas se arrepintieron. Amén. Así que Dios haciendo su obra y usándonos para la gloria de Dios. Hoy, Fran Reynoso es el pastor de una iglesia grande, preciosa, humilde, llena del Señor Jesucristo, poderosa en el Espíritu Santo, en esa isla, en Bonaire. Y Dios me sacó de Bonaire. Yo quería quedarme en Bonaire. Dios me sacó de Bonaire porque la Convención Bautista de Venezuela me llevó para que les ayudara a una iglesia que ellos estaban fundando en mi pueblo, el Tocuyo, que no tenía pastor, pero que ellos construyeron el templo y tenían más o menos como unos 10 creyentes, pero no tenían quien pastoreara. Me ofrecieron. Yo dije, no, yo no quiero ir, yo estoy aquí bien. Yo voy a ser pastor aquí en Bonaire. Pero a Dios no le plació eso. Retomamos porque se nos había apagado la cámara. Pastor, usted viene de la iglesia Jesús Admirable, ¿verdad? Sí. Y en este momento lo había llamado una fundación bautista o algo parecido, ¿verdad? Sí. La iglesia Jesús Admirable, trabajé con ellos más o menos como por espacio de 4 años. Y luego a Bonaire, donde estábamos también trabajando. Y de allí de Bonaire fui llamado por la Convención Bautista de Venezuela para trabajar con un proyecto en el estado Lara. Y en ese proyecto, Lara 90 se llamaba el proyecto, me mandan a ayudar a fundar la iglesia Roca Eterna en el Tocuyo. Wow. Una pregunta, pastor. Primero, ¿pudo fundar esa iglesia? Y segundo, ¿yo como joven puedo fundar iglesias? Puedes. Y todos los jóvenes de todas las iglesias cristianas evangélicas que han nacido de nuevo tienen la capacidad de fundar iglesias. Y no solo tienen la capacidad, están llamados por Dios a fundar iglesias. Recuerdo las palabras del Señor Jesucristo: eres oveja del Señor. Y las ovejas paren, porque no son ovejos, ovejas. Así que tienes que parir, Mario. ¿Y a quién vas a parir? A otra iglesia. Amén. Toda persona que Dios te regale para Él es una iglesia. Así que tú estás llamado a fundar iglesias llenas de ovejas que Dios te regale. Dios me permitió ayudar a fundar la iglesia Roca Eterna del Tocuyo. Con estas personas trabajamos bastante y también allí Dios me enseñó a que, así como en la Jesús Admirable pudimos establecer 23 células o casas de vida, aquí en el Ecuador se le dice casas de vida, yo llegué a la Roca Eterna y Dios me permitió desde allí empezar nuevas iglesias. Amén. Por supuesto, una de estas iglesias la comencé con niños. Entonces, de lo que hablábamos detrás de cámara y para ponerlo en contexto ahora, este era como su primer llamado, se podría decir, su primera etapa de su vida. Sí, la primera etapa con adultos. Nunca había descubierto fundar iglesia con niños. Y esta era la segunda etapa donde Dios le estaba llamando a fundar iglesias con niños. A partir de niños. Así que con un llamado especial
trabajamos con los niños dentro de las iglesias que estábamos trabajando con un ministerio, se llama Aguana Club Internacional en la América Latina, o ANSA. Y con los niños de la iglesia Roca Eterna empezamos a fundar una iglesia en un pueblo de las montañas en la ciudad del Tocuyo, en otra pequeña ciudad que se llama Guárico. No tenía adultos que me ayudaran a fundar esa iglesia. Como no existía la iglesia bautista en ese pueblo, entonces yo dije, tenemos que tener una iglesia bautista en ese pueblo. Y le digo a la iglesia, vamos a fundar la iglesia bautista de Guárico. Y los hermanos me dicen, ya estamos fundando varias iglesias, así que no hay más gente para fundar más iglesias. Entonces digo, no puede ser que nosotros no tenemos una persona que me acompañe al pueblo de Guárico a fundar una iglesia. Y eso era en un culto principal de la iglesia. Se paró un niño, Francisco, era un niño de Oanza de la iglesia. Pastor, ¿yo puedo acompañarlo a fundar la iglesia? Y digo, si tu papá te da permiso, que aquí está, tu mamá sí puede venir conmigo. Y la mamá le dio permiso allí en el culto. Estamos en el culto principal de la iglesia. Y detrás de Francisco, yo también quiero ir. Yo también quiero ir. ¿Quiénes fueron? Los niños más grandes de Oanza. Y esta es una historia que vamos a retomar en un siguiente capítulo para que la gente pueda observar cómo es que Dios funda iglesias con los niños y cómo fue este reto para usted. Pastor, quiero pedirle que le dedique las últimas palabras a las personas de lo que usted aprendió durante esta etapa que Dios lo llamó a hacer iglesias con adultos. Hacer iglesias es sencillo. Hay veces pareciera una palabra muy difícil, pero cuando Dios te llama a ti para que seas parte de su reino, una oveja de su reino, un siervo de su reino, y tú le dices, sí, heme aquí, yo quiero ir. Entonces, plantéate el pasaje que para mí es mi lema, que es el que me impulsa a ir a buscar a las personas que están sin Cristo Jesús. Es Romanos capítulo 10. En especial, hay un versículo que resalta, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces, este versículo sigue siendo mi lema porque, Mario, tú tienes pies. Tú fuiste llamado. Dios te escogió. Amén. Otro te predicó. Pero ahora eres tú quien tienes que predicarle a otros. Cuando te ganes a otro, te estás ganando una oveja que puede a su vez ganarse a otras ovejas. Y allí estás haciendo iglesia. Amén. No se hace iglesia construyendo estructuras o construyendo riquezas bancarias o no carros para poder predicar el evangelio. No. Se necesitan simplemente pies de personas que crean para que otros con tu palabra puedan también creer. Amén. Esas personas están fuera de tu alcance, entre tanto que tú no vas. Pero el día que tú decides ir, ya estás haciendo iglesia, hermano. Y yendo, ganas a otros para Cristo. Estás haciendo iglesia. Y estás poniendo coronas para tu vida futura en el cielo, mi hermano.
Amén. Muchísimas gracias, pastor, por estar aquí. Como sabemos, vamos a tener otro capítulo hablando de otra etapa del pastor y cuáles fueron esos retos en ese momento. Pero queremos concluir con que Dios sí cambia vidas, y cuando cambia vidas es para gloria y para glorificarlo a Él, el Rey de Reyes. Amén. Nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias nuevamente, pastor, por estar aquí. Que Dios los bendiga.